Ok, iglesia, vamos a continuar con esta serie, La grandeza de Dios. Vamos a hablar estamos hablando, predicando sobre lo que es Dios. La primera enseñanza fue la existencia de Dios, luego vimos la grandeza de Dios. Tercero, que vimos la semana pasada, el Dios verdadero y los ídolos. Y hoy vamos al punto número 4, a la enseñanza número 4, para los que anotan la palabra. Y la enseñanza de hoy es, ¿cómo es Dios? ¿Cómo es Dios? Vamos a ver esa gran pregunta, iglesia, de cómo es Dios. Y yo creo que es una de las grandes preguntas que se hacen muchas personas. ¿Cómo es Dios? ¿Cómo es realmente Dios? El problema a esta pregunta de cómo es Dios, hermanos, el problema es que Dios es un ser espiritual. Y el problema es que Dios también es un ser supremo e infinito, que está por encima de todas las cosas. Y nosotros solamente somos creación de Dios. Y somos seres finitos, somos seres muy, muy pequeños, para realmente poder entender ¿cómo es Dios? ¿Cómo es Dios? Yo creo que no hay nadie en este mundo que realmente pueda responder a esta pregunta de cómo es Dios. Empezando porque Dios es espiritual y porque Él es tan grande, pero tan grande, hermanos, que nosotros no tenemos ni idea de cómo puede ser realmente Dios. No tenemos idea. Nadie puede entender cómo puede ser realmente Dios. Simplemente Dios es Dios y es real y existe. Pero nadie puede decir cómo es Dios. Siendo nosotros tan pequeños, imagínense una mente pequeña y finita a la par de una mente infinita. Dice la palabra que lo más insensato o lo más sabio más bien del hombre viene a ser lo más insensato de Dios. O sea, el hombre más inteligente de este mundo, Dios lo vería como el ser más ignorante de este mundo. A la par de su grandeza, de su gloria, de lo que Él es, de lo que Él representa. Nadie puede realmente saber cómo es Dios. Sin embargo, vamos a ver por medio de la palabra de cómo Dios, de alguna manera, Él nos da pequeñas pinceladas en su palabra para nosotros poder entender, por lo menos saber que Él dice que es eso, para darle gloria y honra, porque Él merece la honra y la gloria, porque Él es Dios. Amén. Entonces vamos a ver por su palabra algunas cosas que Dios mismo habla en relación a Él mismo, aunque nadie puede entender realmente cómo es Dios. Nadie puede entenderlo. A tal punto que dice la palabra que la tierra es el estrado de sus pies. Imagínense cuál puede ser la grandeza de Dios. ¿Y cómo podremos nosotros entender la grandeza de Dios si la tierra, que es tan grande, puede ser el estrado de sus pies solamente? Vamos a ir a Éxodo capítulo 3, versículo del 13 al 14. Éxodo capítulo 3, del 13 al 14. Éxodo capítulo 3, del 13 al 14, hermanos, y aquí vamos a ver el contexto cuando Dios se le aparece, el Señor se le aparece a Moisés. Éxodo capítulo 3, del 13 al 14, me dicen amén. Esta es la forma, de alguna manera, en la cual Dios se le presenta a Moisés. Y recuerde que Dios se le presenta en un arbusto, que el arbusto se veía que estaba ardiendo en llamas, pero el arbusto no se consumía, dice la palabra. Dios se le muestra a Moisés de esta forma, pero luego de que Dios se le muestra a Moisés de esta forma,
Hermanos, Dios manda a Moisés para que él vaya a libertar al pueblo de Israel, pero veamos lo que dice en el versículo 13 y 14, dice la palabra del capítulo 3. Y dijo Moisés a Dios, he aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros, y ellos me preguntaren, ¿cuál es su nombre? ¿Qué les responderé? Versículo 14, y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. Hermanos, esta declaración, lo que Dios viene hablando es que Él es el único Dios verdadero y que no hay otro. Simplemente Él es Dios y punto. Dios es Dios y punto. Señor, ¿qué le voy a decir al pueblo de Israel? ¿Cómo voy a decirle? ¿Qué les voy a decir cuando ellos me digan cuál es su nombre? Y Él le dice, simplemente diles, yo soy, me envió a vosotros. Yo soy Dios y punto. Yo soy el Dios verdadero. Si hay algo que nosotros, la iglesia, debemos de entender, es, hermano, no se pregunte tanto cómo es Dios, solamente entienda que Él es Dios y punto. Él es el Señor. Él es Dios. No podemos entender cómo es Dios, pero Él es Dios. Él es el Señor. Ahora, aquí hay algo interesante porque la palabra con la cual el Señor, Dios, se le presenta a Moisés para hablarle al pueblo de Israel es yo soy. Hermanos, y más adelante en la serie vamos a hablar de la Trinidad de Dios y vamos a tratar de explicar la Trinidad de Dios, que es algo bastante complejo en relación, hermanos, porque Cristo es Dios también. Y es interesante de cómo esta frase, esta declaración, yo soy, hermanos, para Israel era sagrada porque solamente Dios había dicho, yo soy, y punto, yo soy Dios. Hermanos, si Jesús, cuando viene a la tierra, recuerden donde hay un momento donde Jesús declara y Él dice, yo soy. Y los fariseos, los saduceos, los escribas, que ellos conocían la ley, conocían la palabra, las escrituras, el único que había declarado yo soy era el Dios verdadero, y ahora Jesús estaba diciendo yo soy también. Y por eso querían matarlo, a tal punto que al final muere en una cruz. Pero Él declaró yo soy. Y para eso, al decir yo soy, para ellos fue una gran ofensa. ¿Cómo se estaba haciendo igual a Dios? Yo soy. Y por eso es interesante que aún en el libro de Juan, en el Evangelio de Juan, aparecen 7 veces yo soy. Yo soy el pan de vida, yo soy la luz del mundo. Y ahí varias cosas, 7 veces declarando el número perfecto de Dios, yo soy. Y solamente Dios había dicho, yo soy. Yo soy Dios y punto. Y eso es algo que nosotros debemos de tener bien claro, de que Él es Dios y punto. Él es creador del cielo y de la tierra. Pero la pregunta cómo es Dios, nadie podrá saber realmente cómo es Dios. Nadie puede saberlo. Lo único que tenemos es la revelación de la palabra para entender que Dios es real, que Él creó los cielos y la tierra, y que el pueblo o aquellos que Dios ha llamado deben darle honra y gloria a ese gran yo soy, a Dios. Amén. Segundo que debemos de entender, iglesia, es que Dios en su palabra enseña que Él es todopoderoso. Hermanos, Dios no es poderoso. Él es todopoderoso. Y esas son cosas que debemos de entenderlas por la palabra. Vamos a Génesis 17:1. Génesis 17:1 y 18:14. Vamos a ver ahí en relación a que Él es todopoderoso. ¿Por qué? Porque Él es Dios y punto. Y Él es como Dios que es, Él es todopoderoso. Dice la palabra en Génesis 17,
1 dice la palabra, y era Abraham, ahora se le aparece a Abraham, de edad de 99 años, cuando se le apareció Jehová y le dijo, yo soy el Dios todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. ¿Por qué tenía que andar delante de él y ser perfecto? Porque Dios es todopoderoso. Iglesia, si usted y yo entendemos que Dios es todopoderoso, nosotros debemos de andar delante de él y ser perfectos delante de él. Completos, santidad delante de él. Si hay algo que el pueblo debe buscar delante de Dios es caminar o llevar una vida santa, agradable a Dios, porque Él es Dios todopoderoso. Y hablábamos la semana pasada, hermanos, aún el tiempo que estamos viviendo hoy, de cómo para Dios ve como algo, no sé cuál sería la palabra, insensatez, que es lo que habla la palabra, como un Dios todopoderoso hoy lo comparan con una simple estatua o un muñeco. Cuando Él dice, yo soy todopoderoso. Amén. Y eso es algo que nosotros debemos de entender de Dios. Él es todopoderoso. ¿Cómo es Dios? Dios es todopoderoso. Él es el que es. Él es Dios todopoderoso. Vamos al 18:14. 18:14 de Génesis dice la palabra. Génesis 18:14. 18:14 dice la palabra. ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? Al tiempo señalado, vendré a ti según el tiempo de vida. Sara tendrá un hijo. Aquí es cuando Abraham, Dios le dice que ellos en la vejez van a tener un hijo. Recuerde que Sara se ríe. Ahora, la palabra del Señor es, ahí en el versículo 14, ¿hay para Dios alguna cosa difícil? ¿Por qué para Dios no hay nada difícil? Porque Él es todopoderoso. Una mujer de 90 y resto de años, Abraham ya de casi 100 años, y Dios les dice, va a llegar a tener un hijo. Para Dios no hay nada difícil, Él es todopoderoso. Y eso debemos de entenderlo nosotros, la iglesia. ¿Cómo es Dios? Dios es todopoderoso, para Él no hay nada difícil, Él hace lo que Él quiera. Como Él quiera, cuando Él quiera. ¿Por qué? Porque Él es todopoderoso. Isaías 14, del 24 al 27. Isaías 14, del 24 al 27. Isaías 14 del 24 al 27, hablando de que Dios es todopoderoso, dice la palabra. Jehová de los ejércitos juró diciendo, ciertamente que se hará de la manera, dice, que lo he pensado. Oiga lo que está hablando el Señor aquí. O sea, Él va a hacer algo y dice, se va a hacer de la manera que yo lo he pensado. Él es todopoderoso, hermano. Él no tiene limitaciones. Muchas veces nosotros queremos hacer algo y a veces no nos sale como queremos. ¿A cuánto les ha pasado? ¿Por qué? Porque nosotros no somos todopoderosos. Hermano, nosotros no somos ni poderosos tan siquiera. Y Él es todopoderoso. Nosotros no, nosotros por eso tenemos que orar y pedirle a un Dios todopoderoso que nos ayude, que nos abra paso, que nos ayude en nuestra vida diaria para poder ser transformados por medio de Él, que es todopoderoso. Porque nosotros, por nosotros mismos, no podemos hacer nada. Hermano, usted por usted mismo no maneja ni su carácter. ¿Aló? Ni su carácter maneja. A veces el hombre se cree grande, se cree prepotente, pero el hombre no maneja ni su carácter. Dios es todopoderoso y Él dice
que se hará de la manera que lo he pensado y será confirmado como lo he determinado. Dice que quebrantaré al asirio en mi tierra y en mis montes lo hollaré y en su yugo será apartado de ellos y su carga será quitada de su hombro. Este es el consejo que está acordado sobre toda la tierra y está la mano extendida sobre todas las naciones. Porque Jehová de los ejércitos lo ha determinado. ¿Y quién, oiga la pregunta, y quién lo impedirá? Y su mano extendida, ¿quién la hará retroceder? ¿Quién? Muchos dirían hoy, el diablo. Hoy la filosofía de la iglesia es poner al diablo a la par de Dios. Y que Dios quiere hacer algo y el diablo le estorba. Y no lo deja, hermano, eso es antibíblico. Porque entonces Dios no sería todopoderoso. Más bien Satanás cumple los propósitos de Dios. Él no puede hacer nada que Dios no le permita. Él es todopoderoso y por eso Él hace esa pregunta al final, cuando su mano está extendida, su brazo poderoso está extendido. La pregunta es, ¿quién lo impedirá y quién lo hará retroceder? ¿Quién? ¿Quién? La respuesta es, nadie. Porque Él es el único Dios verdadero, no existe otro. Y Él es todopoderoso. Y como todopoderoso que es, no hay nada que se pueda igualar a Dios, que pueda estar a la par de Dios. No hay absolutamente nada, ni aún Satanás, porque Él fue creación de Dios. Y hoy la gente, el cristianismo vive en una guerra donde todo es un temor y no le creen a Dios que Él es todopoderoso. Eso es Dios. Él es todopoderoso. ¿Aló? Y como Él es todopoderoso, para Él no hay nada imposible. Hermanos, como Dios es todopoderoso, para Él no hay nada imposible. Por eso, hermano, es impresionante ver el libro de Génesis de cómo Dios dijo, sea la luz. Y fue la luz. Él dijo, sea, y fue hecho. Porque Él es todopoderoso, Él es Dios, Él es el Señor. Él es el que tiene autoridad y lo vemos en los evangelios de mandar al mar a que enmudeciera, que callara e hizo bonanza, dice la palabra. Él es todopoderoso, para Él no hay nada imposible. Él es el que Lázaro tenía 3 días de muerto. Y cuando Él llega, empiezan a llorar y a decir, Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Y Él dice, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Para Él no hay nada imposible. Hermano, usted se puede imaginar y meterse en la historia y poder ver a un hombre que estaba declarando que Él era Dios en una tumba después de 3 días y decirle, quiten la piedra, y Él da una orden solamente, la orden de sea la luz, y fue la luz, y ahora le dice a aquel muerto, Lázaro, ven fuera. 3 días de muerto, el corazón se había parado, la carne ya tenía que estar putrefacta, morado, no sé cómo estaría, y Dios da una orden, y aquel corazón empieza a latir, aquella sangre coagulada empieza nuevamente a circular, y aquel hombre se levanta después de 3 días de muerto. ¿Quién puede hacer eso si no solamente Dios, todopoderoso, que para Él no hay nada imposible? Para Él no hay nada imposible. Él puede hacer lo que Él quiera, hermanos, pero en eso hay que entender también todo conforme a su voluntad y a su propósito.
Porque aunque para Él no hay nada imposible y Él es todopoderoso, Él sigue siendo Señor. Él es el Rey de Reyes, Él es el que gobierna, Él es el que manda, Él es el que determina cuándo sucede algo o cuándo no sucede algo. Amén. Que eso es importante aclararlo. Y la palabra lo dice, vamos a ir a, bueno, ya lo vimos en Génesis 18, 14, donde dice, ¿habrá alguna cosa imposible para Dios? Vamos a ver Mateo 19, 26. Mateo 19, 26. Y aquí viene hablando Jesús, viene hablando de la historia del joven rico. Y recuerde que aquel joven rico tenía mucha riqueza. El Señor le dice, anda y vende todo lo que tiene y sígueme. Y aquel hombre se fue triste, dice la palabra, porque tenía muchas posesiones. Y la pregunta de los discípulos al Señor es, Señor, al final entonces, ¿quién podrá ser salvo? ¿Quién podrá ser salvo? Porque Él dice, es más fácil que pase un camello por el ojo de una aguja que un rico entrar al reino de los cielos. Y estaba hablando de aquellos que confiaban en las riquezas, de aquellos que amaban las riquezas. Y entonces la pregunta es, ¿quién podrá ser salvo? Viene hablando de salvación. Y ahora vea lo que dice la palabra en el versículo 26, capítulo 19. Dice la palabra, y mirándolo Jesús les dijo, para los hombres eso es imposible. Hermano, yo no sé si ustedes entienden lo que Jesús está hablando ahí. Viene hablando de salvación. En ese caso aún era de alguien rico, pero era imposible que un camello pasara por el ojo de una aguja. Eso es imposible. Muchos han agarrado este texto para afirmar que el ojo de la aguja era una puerta en la ciudad de Jerusalén. Pero sin embargo, estudiando bien el texto, hermanos, no viene hablando de esa puerta, viene hablando realmente de una aguja que usaban para coser. No viene hablando de una puerta. O sea, pasar un camello por el ojo de una aguja, ¿es qué? Es imposible. Es imposible. Ahora oiga la respuesta del Señor. A eso que es imposible para los hombres. De alguna manera, aún, se lo voy a poner diferente, la salvación para los hombres es imposible. Nadie se puede salvar por sí mismo. Es imposible la salvación para un hombre. Pero la respuesta de Dios ahí fue, de Cristo, 26, mirándole le dijo, para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible. ¿Qué es posible para Dios? Todo. En otras palabras, si Él quiere pasar un camello por el ojo de una aguja, Él lo puede hacer. Para Él no hay nada imposible. Porque Él es todopoderoso. Hermano, usted puede entender que ese Dios todopoderoso, que para Él no hay nada imposible, ahora está a nuestro favor. Está con nosotros, camina con nosotros. Y hermanos, podemos decirle, Abba Padre. Ese Dios que es Dios todopoderoso, que no hay nada imposible, ahora yo puedo decir, Él es mi Padre. Oiga, eso no tiene precio, palabras. El Dios que dijo, sea la luz y fue la luz, es mi Padre ahora. Él es todopoderoso. Para Él no hay nada imposible. Y está conmigo. Está con nosotros, iglesia. El Dios todopoderoso. Ese es Dios. No el Dios que hay que andarlo cargando, no.
Porque Él es todopoderoso, maravilloso y grande es Él. Vamos a ir ahora a San Juan capítulo 4, versículo 24, y vamos a ver, hermanos, de que ese Dios que es Dios, porque Él es Dios, que es todopoderoso y que no hay nada imposible. Hermanos, hay algo en la palabra que Juan afirma de cómo es Dios, y ese es el problema, del por qué no podemos entender cómo es Dios. Dice la palabra en San Juan capítulo 4, versículo 24. San Juan 4, 24. Amén, iglesia, ¿lo tenemos? Dice la palabra ahí, oiga esta declaración que viene acá en la palabra, y es: Dios es espíritu. Hermanos, Dios es espíritu, y dice, y los que le adoran en espíritu y en verdad, es necesario que le adoren. Pero ahí lo que estamos estudiando es a Dios, y dice que Él es espíritu, ese Dios grande, maravilloso, que es Dios, que es todopoderoso, y que para Él no hay nada imposible. La Biblia dice que Él es espíritu. Entonces la pregunta es, ¿cómo podemos nosotros tener una idea de cómo puede ser este Espíritu de Dios cuando Él es más grande que todo lo que Él ha creado? Y es Espíritu. ¿Cómo puede ser este Espíritu? Hermanos, no podemos tener una idea de cómo es este Espíritu, pero Él es Espíritu. Y al ser el Espíritu, Él toma formas, porque Él es Espíritu. Él toma formas. Por ejemplo, cuando se le aparece a Moisés en el desierto, ¿en qué se le aparece? ¿En qué es la forma que ve Moisés? Una zarza, un arbusto que ardía. Pero cuando el pueblo de Israel recibe la ley de Dios, ¿qué es lo que el pueblo de Israel ve? Ellos ven un estruendo, relámpagos, truenos en aquel monte, y aquel monte se estremecía. Dios puede tomar cualquier forma. Cuando Dios le habla a Abraham y lo llama, simplemente es una voz audible. Dice la Biblia que cuando Pablo iba camino a Damasco, dice que lo rodeó un resplandor de luz. Dios es espíritu. Hermano, nosotros no podemos tener de idea cómo puede ser este espíritu, cómo puede ser Dios, porque Él es espíritu. Esta palabra significa, si Dios es espíritu, eso significa, oigan, que el espacio físico y el tiempo no lo limitan. A Él no lo limita el tiempo ni el espacio físico, porque Él es espíritu. Él está presente en todo lugar, porque Él es espíritu. Él está en todo lugar y, ojo, y está en todo tiempo también. Porque todavía nosotros tal vez podemos tener una idea de que Dios está en todo lugar, pero ¿cómo podemos explicar que Dios está en todo tiempo? Para Dios ayer es igual que hoy y es igual que mañana o pasado mañana. Dios no tiene tiempo. Es más, Él crea el tiempo, porque no había tiempo. Recuerde cuando aún Dios crea los cielos y la tierra, Él empieza a determinar los tiempos a través de la luna y el sol, y Él determina los tiempos. Pero Dios no tiene tiempo, y por eso es la declaración que Él hace, varias declaraciones, pero vamos a ver una, Apocalipsis 22:13. Dios es espíritu, hermanos. A Dios no le vemos, aún antes cantábamos eso. ¿Cómo es que no te vemos, pero te sentimos?
A Dios nadie lo ve. Porque Él es espíritu. Vamos a ir a Apocalipsis 22:13, dice la palabra. Y aquí lo que viene hablando es eso, de que Él es espíritu, Él no tiene tiempo. Dice la palabra: yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, el primero y el último. Y oiga, yo soy el alfa, el omega, el principio, el último. Yo soy. Dios no tiene limitación de nada, de tiempo o de espacio. Y esto es interesante, hermanos, porque la palabra dice que Dios nos conoció desde antes de crear el mundo. Dios no tiene tiempo ni espacio. Usted se imagina, oiga, conocernos Dios desde antes que no existiera nada. Ahora, no le haga muchos números a eso porque tengo que ir a verlo a Pavas. Dios nos conoció antes de que Él creara el mundo. Ya nos conocía. Cuando el Señor le da la revelación en la isla de Patmos al apóstol Juan del Apocalipsis, y usted lo puede leer, ahí habla de la iglesia de Cristo, de su pueblo, dándole la gloria de las bodas del Cordero, hermanos. Ya Él estaba viendo lo que todavía no ha sucedido, pero en el tiempo de Dios ya estaba sucediendo. Dios no tiene tiempo, Dios no tiene espacio. Hermano, eso es demasiado maravilloso, demasiado grande para entenderlo. Como una mente tan pequeña y finita como somos nosotros, vamos a entender esa mente infinita de Dios. Para poder explicar eso, cómo Dios nos conoció antes de la fundación del mundo. Ya Él nos conocía, ya Él sabía que usted y yo íbamos a estar aquí. Ya Él sabía, hermano, yo no lo sabía ni cuando nací, que yo iba a llegar a predicar, que yo iba a llegar a creer en Cristo. Yo no sabía nada de eso todavía a la edad de 17 años, yo no lo sabía. Pero Dios lo sabía antes de que Él dijo, y sea la luz, ya Dios lo sabía. ¡Wow! Hermanos, en Dios no hay casualidades, Él todo lo sabe. Él no tiene tiempo, Él no tiene espacio. Él es espíritu, Él está en todo tiempo, en todo lugar. Él es Dios todopoderoso y para Él no hay nada imposible. Hermanos, y a raíz de eso, aquí vamos a ver algo muy interesante. Porque igual, hablábamos un día de eso, yo no sé cuándo ustedes han oído, los científicos descubrieron que existe más de la galaxia en la cual nosotros vivimos. Y la galaxia en la cual nosotros vivimos tiene... ¿cuántos planetas son? ¿Cuántos planetas tiene el sistema solar? 9. Ok, 9 planetas. En eso estoy quedado, en ciencias. Ok, 9 planetas. 9 planetas y luego de los planetas están las estrellas. Y se supone que una estrella inclusive es no sé cuántos millones de veces más grande que la Tierra, que si una estrella se cayera, oiga, no queda ni el cuento. Y ahora los científicos descubrieron que hay galaxias de galaxias y todo fue creado por Dios y Dios es más grande que todo eso porque Él lo creó. ¿Cómo podemos nosotros entonces entender cómo es Dios? Es imposible. Y a raíz de esa grandeza de lo que Él es, hermanos, es que a Dios nadie lo puede ver. Y vamos a verlo en la palabra. Vamos a San Juan capítulo 1 versículo 18. San Juan capítulo 1 versículo 18.
San Juan capítulo 1, versículo 18. Me dicen amén. Oiga lo que dice Juan. A Dios nadie le vio jamás. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre le ha dado a conocer. Dios se hizo hombre. La idea que podemos tener nosotros de Dios es Cristo mismo. ¿Por qué? Porque Él se hizo hombre. Siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios y vino y habitó entre nosotros. Por eso a Él desde el Antiguo Testamento se le llamaba el Emanuel, Dios con nosotros. Dios con nosotros. Pero a Dios nadie le vio jamás. La esencia de lo que es Dios, nadie puede verla ni la va a ver. Según la palabra, vamos a leer. Vamos a ir a 1 Timoteo 6:16. Hermanos, y esto es un poco... Esto igual es uno de los misterios de Dios. Y por eso hoy es la primera parte, la otra semana vamos a ver la segunda parte, ¿cómo es Dios? Parte 2. Hermanos, porque no se puede comprender a Dios. Hay cosas que son misterios, que no las vamos a entender nunca, en relación a lo que Dios hace o lo que Dios es. 1 Timoteo 6:16, me dicen amén. 1 Timoteo, capítulo 6, versículo 16. Y es interesante que muchos de ellos lo entendían. Eso que estamos hablando en relación a cómo es Dios. De que Dios nadie le puede ver. Dice la palabra, 1 Timoteo 6:16, dice su palabra. El único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, oigan, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén. Él habita en luz inaccesible, en el cual ninguno de los hombres le ha visto ni le puede ver tampoco. Hermanos, la gloria de Dios, lo que es su gloria, su esencia, hermanos, nadie puede verla. Nadie puede verla, según la palabra. Él habita en una luz inaccesible. Su grandeza, Él es tan grande, tan maravilloso, tan todopoderoso, que nadie puede estar delante de Él. Por eso recuerda el Antiguo Testamento. El que entraba al lugar santísimo era una vez al año y tenía que primero ser aceptado por Dios, pedir perdón, purificarse para poder entrar al lugar santísimo, que era donde descendía ¿qué? Su presencia. ¿Y qué pasaba cuando alguien se metía y no era acepto delante de Él? Moría. Hermanos, hoy nosotros tenemos entrada al lugar santísimo por medio del Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo es Dios habitando en nosotros. Y eso nos permite llegar delante de Él. Sin el poder o la obra del Espíritu Santo en el creyente, nadie, hermanos, podría llegar delante de su presencia. Es más, se la voy a poner de esta forma. Ahorita estábamos adorando al Señor, declarando su santidad. Hermanos, si no fuera por el poder del Espíritu Santo y Él desciende en este lugar, en su gloria, oiga, caemos como moscas. Morimos. Todos moriríamos. Por eso dice su palabra en Apocalipsis que ¿quién podrá mantenerse en pie delante de Él?
cuando Él venga y se manifieste. ¿Quién, hermanos? ¿Quién podrá estar en pie? Imagínense cuando puedan ver esa gloria, cuando venga Cristo, como Rey de Reyes, como Señor de Señores, donde todo ojo le verá, dice la palabra. ¿Quién podrá mantenerse en pie? ¿Quién? Nadie podrá mantenerse en pie. Su gloria. Él habita en luz inaccesible, en el cual ninguno de los hombres lo puede ver. Hermanos, si es que Dios no es como nosotros. Dios no es humano. Ya vimos por la palabra que Él dice que Él es espíritu. Dios no es humano. Bueno, vamos a leer un par de pasajes y vamos a aclarar algo acá interesante. Vamos a ir a Éxodo 33 del 18 al 20. Éxodo capítulo 33 del 18 al 20. Éxodo capítulo 33 del 18 al 20. Amén, ¿lo tenemos? Dice la palabra en Éxodo capítulo 33 del 18 al 20, dice su palabra. Y entonces dijo, te ruego, aquí está hablando Moisés, te ruego que me muestres tu gloria. Oiga lo que le estaba pidiendo Moisés al Señor. Te ruego que me muestres tu gloria. Versículo 19, y él le respondió, yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti y tendré misericordia del que tendré misericordia y seré clemente para con el que seré clemente. Y dijo más, no podrás ver mi rostro porque no me verá hombre y vivirá. Nadie puede ver a Dios, porque Él habita en luz inaccesible, el cual ninguno de los hombres puede ni ha visto jamás a Dios. Nadie. Ahora vamos a ir a Deuteronomio capítulo 4 del 9. Deuteronomio capítulo 4 del 9 al 12. Deuteronomio capítulo 4 del 9 al 12, y vea lo que dice aquí la palabra, 4 del 9 al 12, la experiencia de Israel en Horeb cuando reciben la ley. ¿Lo tenemos, iglesia? Dice la palabra en Deuteronomio capítulo 4, versículo del 9 al 12, dice su palabra, por tanto, guárdate y guarda tu alma con diligencia para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto, ni se aparten de tu corazón todos los días de tu vida. Antes bien las enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos. El día en que estuviste delante de Jehová tu Dios en Horeb, cuando Jehová me dijo, reúneme el pueblo para que yo le haga oír mis palabras, las cuales aprenderán, para temerme todos los días que vivieren sobre la tierra, y las enseñarán a sus hijos. Y os acercasteis y os pusisteis al pie del monte, y el monte ardía en fuego hasta en medio de los cielos con tiniebla, nube y oscuridad. Y habló Jehová con vosotros de en medio del fuego, oíste la voz de sus palabras, mas a excepción de oír la voz, ninguna figura visteis. Dios no se puede ver. Él es espíritu.
Él es Dios, Él es todopoderoso, para Él no hay nada imposible. Hermanos, entonces la pregunta es, ¿por qué a veces la gente cree que Dios es como nosotros? Y la gente, el problema que tiene es cuando la Biblia dice que nosotros fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Hermanos, la Biblia cuando habla de que el hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios, la Biblia no está hablando de que Dios es humano. Y entonces nosotros tenemos manos y tenemos pies y cabeza porque Dios tiene manos, pies y cabeza. Porque dice la Biblia que Dios es espíritu. Y un espíritu toma formas, pero es un espíritu. Ahora, ¿cómo es este espíritu? No lo sabemos. ¿Por qué? Porque habita en luz inaccesible, en el cual ninguno de los hombres ha visto, ni puede ver tampoco. Entonces, oigan esto, en muchos pasajes de las Escrituras, atribuyen partes corporales a Dios. Ellos hablan de sus ojos, su rostro, su pie, su brazo, etcétera. ¿Cuántos hemos visto eso en la palabra? Amén. En esto podemos decir que es un lenguaje figurativo. Un lenguaje figurativo y que es usado como una adecuación al entendimiento humano. Oigan, tal tipo de lenguaje que atribuye características humanas a cosas no humanas es llamado antropomorfismo. Antropomorfismo, para los que escriben. ¿Qué significa antropomorfismo? Antropomorfismo es la doctrina que le atribuye a la divinidad la figura o las cualidades del hombre. Hermanos, vuelvo a la pregunta o a lo que antes dije, hermanos, siendo un Dios tan grande e infinito, y nosotros tan pequeños y finitos, hermanos, ¿usted se imagina que nosotros podamos ver realmente a Dios? Entender completamente a Dios es imposible. Entonces eso es, hermanos, se lo voy a poner de esta manera. Cuando usted quiere explicarle algo a un niño, hermano, usted tiene que ponerse, para explicarle bien algo a un niño, usted que es adulto, para que el niño a usted le comprenda, usted tiene que ponerse ¿a qué? Al mismo nivel del niño, para que el niño a usted le pueda entender. Y por eso inclusive cuando hablan de la sexualidad, entonces la gente siempre habla de la abejita y las flores, ¿verdad? Porque tiene que explicarle algo que es de adultos a un niño que no tiene todavía la capacidad en su mente, en su intelecto, para poder entender y comprender qué es eso. ¿Me comprenden eso? Hermanos, Dios es tan grande y maravilloso, tan adulto, y nosotros tan niños, que Dios, para que nosotros entendamos algo de Él, Dios tiene que rebajarse a la condición nuestra para que nosotros podamos entender algo de Dios. Algo de Dios. Porque Dios es, y eso lo vamos a ver la otra semana, incomprensible e inescrutable. Entonces Dios, esa es la forma antropomórfica. Dios le habla al hombre de una forma que el hombre pueda entender un poco a Dios. Cuando la Biblia habla, porque antes lo dejé a medio palo, cuando la Biblia habla de que fuimos creados a imagen y semejanza de Dios, lo que la Biblia habla, porque eso lo vamos a ver más adelante en la serie, vamos a hablar de los atributos comunicables de Dios y los atributos incomunicables de Dios. ¿Qué significa eso? Hay atributos que le pertenecen a Dios, pero también Dios nos los dio a nosotros. Fuimos creados a imagen y semejanza de Él. Por ejemplo, Dios piensa. Por eso usted y yo pensamos.
Los animales piensan, las plantas piensan, ¿verdad que no? Los animales viven por instinto. Ellos no razonan, como usted y yo. Fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Dios habla, por eso nosotros hablamos. Aunque, igual, ¿alguno de ustedes ha visto a un animal hablar? Bueno, un perico habla, ¿verdad? Pero hay que enseñarle. Pero realmente no habla. De no ser que Dios en su soberanía, porque Dios es grande, para Él no hay nada imposible, y Él es todopoderoso, Él hizo que un burro hablara. ¿Se acuerdan la historia de Balaam? Y él empieza a volarle al burro, y el burro llega y le dice, oiga, ¿por qué me pega? Yo me caigo muerto. Pero el hombre empieza a hablar con el burro. Y eso Dios lo permitió, que el burro le hablara. Yo no creo que el burro volviera a hablar, ¿verdad? Pero el burro habla en ese momento. Y Balaam, en lugar de asustarse, empieza a hablarle al burro, se enoja con el burro. Dios le abrió la boca al burro y empezó a hablar. Pero los animales no tienen características que solamente tienen los humanos, porque Dios les dio esa característica. Fuimos creados a imagen y semejanza de Dios, pero no porque Dios tenga manos, cabeza, ojos, no. Dios es espíritu. Él es más grande que todo el universo, no podemos saber cómo es Dios. Entonces Dios se baja al nivel nuestro un poco. Y decía a R.S. Sproul, uno de los grandes teólogos de este siglo, y él decía que cuando Dios habla al hombre, Dios lo que hace es como balbucear. Como cuando usted ve a un niño que está aprendiendo a hablar y él habla y él, ¿verdad? Dice que Dios lo que hace es balbucear con nosotros, porque nunca vamos a entenderlo, a comprender la grandeza de Él, nunca. Entonces, la palabra es, o en la teología lo que se usa es antropomorfismo. Vamos a ver un ejemplo. Vamos a Éxodo 33, del 20 al 23, que ahora acabamos de leer un poco de eso, no lo terminé, para poder explicar esto. Éxodo capítulo 33, del 20 al 23. Donde Dios habla de una forma antropomórfica, que es antropomorfismo. Éxodo capítulo 33, del 20 al 23. Recuerda que veníamos hablando cuando Moisés le dice al Señor, Señor, muéstrame tu gloria. Amén. Muéstrame tu gloria. En el versículo 20 dijo más, que era Dios hablándole a Moisés, le dice, no podrás ver mi rostro, porque no me verá hombre y vivirá. Cuando habla de su rostro, su gloria, es lo que él estaba pidiendo. Quiero ver tu gloria, Señor. Ahora leemos, seguidamente versículo 21, y dijo aún Jehová, he aquí un lugar junto a mí, y tú estarás sobre la peña. Y cuando pase mi gloria, yo te pondré en una hendidura de la peña, y te cubriré con mi mano hasta que haya pasado. Y después apartaré mi mano, y verás mis espaldas, mas no verás mi rostro. En este pasaje que es antropomórfico, Moisés, de alguna manera, Dios, para revelársele a Moisés, dice que cuando él lo mete en una hendidura de la peña, como en un hueco, en una zanja, y dice que Moisés, Dios le iba a poner su mano, él iba a pasar sobre él, y cuando quitara su mano, entonces Moisés le iba a ver la espalda a Dios. Hermanos, igual es una forma antropomórfica. Moisés pudo ver eso, pudo ver una mano y pudo ver una espalda. Recuerda que vimos que a Dios nadie le ha visto jamás. Cuando Él habló en el Sinaí dice, ninguna figura vistes.
Se le apareció a Moisés en una zarza, a Pablo una luz brillante. Hermanos, aquí lo que viene hablando era, hermanos, para que Moisés no cayera muerto. Porque él no podía ver a Dios. Y para que tuviera una idea, él pudo ver, imagínense usted ver una mano gigante, tapar donde usted está, y cuando esa mano se quita, ver una espalda, y ver algo enorme, y usted, oiga, qué grande es Dios. Pero ese realmente en sí no era Dios en forma humana, porque Dios no tiene forma humana. Dios es espíritu. Y cuando la Biblia habla de todas esas cosas, es para nosotros poder entender a Dios. Amén. Poder entender un poco, porque la mente de nosotros es muy pequeña, y por eso el ejemplo de un niño. El niño nunca va a entender cosas del adulto. Si nosotros en lo natural vemos eso, hermano, imagínense nosotros a la par de la grandeza de Dios. Nada más imagínense. ¿Entendemos eso, iglesia? Y termino la enseñanza de hoy. Dice, es por tal motivo que Dios se revela al hombre de una forma para que el hombre pueda tener una idea a la hora de pensar en cómo es Dios. Hechos 17 del 23 al 28. Hechos capítulo 17 del 23 al 28. Hechos 17 del 23 al 28. Yo creo que aquí el apóstol Pablo resume lo que hemos estado predicando de lo que es Dios. ¿Cómo es Dios? No sabemos, pero vea lo que dice el apóstol Pablo. Cuando él está hablando a unos hombres de Atenas, donde ellos llegan y adoraban, pero adoraban a algo que no conocían, y decía una inscripción al Dios no conocido. Pero lo adoraban. Y Pablo empieza a hablarles a ellos de ese Dios que ellos decían no conocido, de cuál es ese Dios no conocido. Y dice la palabra en Hechos 17 del 23 hasta el 28. Porque pasando y mirando vuestro santuario, hallé también un altar en el cual estaba la inscripción al Dios no conocido. Al que vosotros adoráis pues sin conocerle, es a quien yo os anuncio. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y a todas las cosas. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios y en alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Porque en Él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. Hermanos, esa descripción de Pablo yo creo que da a entender eso. Él no habita en templos hechos por manos humanas. No podemos encerrar a Dios. En Él vivimos y nos movemos. Él es el que sostiene todas las cosas. Él es Dios creador de todo. Él es el único, hermanos, digno de recibir la gloria y la honra por lo que Él es. Usted y yo y el mundo entero subsiste y está vivo porque Dios tiene la capacidad, el poder y la fuerza de sostener el universo entero en una armonía completa.
Hermanos, si eso solamente lo puede hacer Dios. Aunque hoy muchos hablen, ateos, agnósticos, hablen de que todo fue creado por la evolución. Hermanos, la evolución no tiene sentido a la luz de la palabra cuando entendemos que realmente todo lo sostiene Dios en su mano de poder, de gloria y de grandeza, porque por Él fueron creadas todas las cosas absolutamente. Él les da vida, Él las sostiene, Él es Dios, Él es el Señor. Él habita en luz inaccesible, nadie lo puede ver, ni le va a ver, porque Él es extremadamente grande, grande, grande y poderoso, 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 100 veces poderoso, no sé cuántas veces, porque Él es todopoderoso, iglesia. Eso es Dios. Eso enseña su palabra. Y a la pregunta, ¿cómo es Dios? Él es lo que es. Y es todopoderoso. Y nadie le puede ver. Amén, iglesia. Vamos a orar.